Hola, muy buenos días, santo día para todos, bienvenidos. La voz del Espíritu Santo desde México, transmitiendo paz, armonía y entendimiento para ti. Aprendemos de la verdad para tener una mente ágil, luminosa y poderosa. Leti, buenos días. Buenos días. Pues vamos a empezar con la introducción de las lecciones 181 a la 200, como lo hemos estado haciendo últimamente. Adelante. El propósito de estas lecciones es intensificar tu buena voluntad. No se te pide que tu dedicación sea total todo el tiempo, pero sí que practiques ahora a fin de llegar a alcanzar la sensación de paz, aunque solo sea de manera intermitente el compromiso unificado brinda. Lo que nos proponemos ahora es trascender esos obstáculos que mantienen tu visión constreñida, aunque solo sea brevemente. Las palabras en sí no pueden transmitir la sensación de liberación que se experimenta una vez que se han eliminado dichos obstáculos, mas la experiencia de libertad y de paz que descenderá sobre ti cuando renuncies a tu férreo control de lo que ves será más que suficiente para convencerte. La experiencia de lo que existe más allá de toda actitud defensiva sigue siendo inalcanzable mientras se siga negando, de modo que lo que nos proponemos ahora es ir más allá de todas las defensas por un breve intervalo cada día. No se te pide nada más porque no se necesita nada más. Hoy trataremos de superar un solo día miles de aparentes obstáculos a la paz. Según practicamos, pensemos en todas las cosas con las que nos hemos quedado para resolverlas por nuestra cuenta y que hemos mantenido fuera del alcance de la curación. Entreguémoselas a aquel que sabe cómo contemplarlas de manera que desaparezcan. Dedica hoy un poco de tiempo cada hora a practicar la lección del perdón tal como se indique. Trata de aplicarla a lo acontecido en esa hora, de manera que la próxima esté libre de todo ello. Bueno, pues nos vamos ahora con la lección 195. Adelante. El amor es el camino que recorro con gratitud. Para aquellos que contemplan el mundo desde una perspectiva errónea, la gratitud es una lección muy difícil de aprender. Lo más que pueden hacer es considerar que su situación es mejor que la de los demás. Y tratan de contentarse porque hay otros que aparentemente sufren más que ellos. Cuán tristes y lamentables son semejantes pensamientos. Pues, ¿quién puede tener motivos para sentirse agradecido si otros no lo tienen? ¿Y quién iba a sufrir menos porque ve que otros sufren más? Debe estarle agradecido únicamente a aquel que hizo desaparecer todo motivo de sufrimiento del mundo. Y bueno, nosotros nos hemos encontrado con un montón de, podríamos decirle así, memes, porque eso es lo que serían en todo caso, porque te dicen agradece que tienes si tienes un techo donde dormir, agradece. Y porque hay quien no los tiene. Y entonces dices, y es lo que está diciendo aquí el primer párrafo de la lección, ¿no? Entonces nos hace pensar, nos deja pensando porque damos gracias porque nosotros tenemos y otros no. Entonces, dice, nos hace pensar, o sea, recapacitar, volver a reflexionar. ¿Por qué estoy dando gracias que yo sí tengo? ¿Sí? Cuando hay otros que no tienen. Es como decir, gracias por aquellos que no tienen, pero que yo sí. Y entonces, precisamente me está diciendo la lección que tengo una perspectiva errónea. ¿Por qué das gracias de que tú sí tienes? Entonces, se hace evidente este pensamiento de separación y que todos tenemos, ¿no? Y entonces, porque todos hemos dado gracias, porque, bueno, gracias a Dios que al menos tengo ese trabajo y que no estoy como otros que no tienen trabajo, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues nos hace pensar, decir, no, eso no es agradecer. Y entonces te pone a pensar, a ver, el amor es el camino que recorro con gratitud. Entonces, en el amor no existe limitaciones. Y el amor, pues es para todos, porque todos formamos el Hijo de Dios. Entonces, nos deja pensando esta lección desde este primer párrafo, ¿verdad?
Sí, porque ¿Puedo decir algo? ¿Puedo decir algo? Sí, sí, sí. Lo que pasa es que agradeces porque crees que se resuelve tu situación. Tú cuando no tienes trabajo y dices, no, es que sí necesito trabajo y bueno, por como lo digas, y de repente te hablan por teléfono y dicen, oye, puedes venir a trabajar. Ay, gracias a Dios, ya tengo trabajo. O sea, es inconsciente, ¿no? Pero también, ya después de haber estudiado un poco el curso, creemos que Dios nos da eso. O sea, sí hay una creencia de que Dios nos está ayudando, porque bueno, es que sí he hecho bien mis lecciones, sí me he puesto al tiro con todo el curso y por eso Dios me mandó esto. Ella es una falsedad. O sea, Dios no te va a mandar eso. Lo que esperas de Dios, o lo que se debe esperar de Dios o del Espíritu Santo, es que cambie tu pensamiento de querer tener un trabajo. O sea, ¿para qué quieres un trabajo? ¿Para qué? O sea, porque tu sentimiento, eso es el problema, no el que tengas o no físicamente algo. Entonces, bueno, pues todo el mundo hemos hecho, no, ay, gracias a Dios ya se resolvió esto. Pues Dios no está resolviendo nuestros problemas mundanos de la manera que nosotros queremos que se resuelva, sino que lo que debemos esperar es que se cambie nuestro pensamiento acerca de esa situación. Exactamente. Exactamente. Y eso nos deja las lecciones pasadas, precisamente, porque pensamos que un trabajo es lo que nos salva, una relación o un estado de salud diferente. Sí, sobre todo, ¿no? Gracias a Dios ya se alivió mi hermana, ¿sí? Pues no fue gracias a Dios, porque Dios no le mandó la enfermedad y luego se la quitó. Ni tampoco dijo, está enferma, pues vamos a mandarle la salud. O sea, en todos los grupos a veces hasta se hacen cadenas de oración para sanar a una persona, ¿no? Y le pedimos a Dios que por la salud de todos. Y pues Dios dice, pues, no sé qué quieren, no sé qué quieren porque la salud, la salud es de todos, ¿no? En todo caso, ¿no? Entonces no tendríamos por qué pedir por eso. Entonces, pues tenemos una idea equivocada, ¿no? De lo que Dios nos puede proporcionar. Y fíjate, así es como empieza precisamente el segundo párrafo. Es absurdo dar gracias por el sufrimiento. Hasta ahí, por ejemplo. Gracias que ya tengo trabajo. Y no nos damos cuenta que nuestra visión equivocada nos hace creer que el trabajo es lo que nos salva. Y entonces estoy dando gracias porque no es cierto pues no es cierto, el trabajo no me salva. O sea, yo le he dado ese valor de que es algo importante en mi vida, ¿no? Igual, pues el trabajo, la relación, la salud, cualquier otra cosa, ¿sí? Y entonces no nos estamos abriendo realmente a lo que es lo que es el agradecimiento. El agradecimiento es reconocer, soy el Hijo de Dios. No me puede faltar nada porque todo lo que estoy yo percibiendo de este mundo, yo mismo lo he fabricado. Entonces necesito cambiar mi manera de pensar. Entonces, cuando, ¿y qué es lo que pasa? Por ejemplo, ya estás trabajando y resulta que no es el trabajo como tú esperabas, y al ratito ya estás cambiando de opinión, porque dices, ¿cómo quisiera otro trabajo? Entonces, ¿qué estás dando? Gracias. Precisamente es absurdo dar gracias por el sufrimiento. Qué bueno que yo sí tengo trabajo qué bueno que yo sí tengo trabajo. Y estás dando gracias que los otros siguen estando sin trabajo o qué. Y precisamente eso es pues lo que... es que, tomando lo que dije anteriormente, o sea, debería de dar gracias por ser quien soy, ¿no? Primeramente. Efectivamente, cuando dices, ay, gracias a Dios ya tengo trabajo, pues no te pones a pensar en que los demás no tienen. Pero precisamente esa es la equivocación, porque si pidiéramos o diéramos gracias porque nos cambiara ese pensamiento de necesidad,
entonces podríamos ayudar a todos, ¿no? Porque si cambias tu pensamiento de necesidad, no nada más se cambia en ti, se cambia en todos. Entonces ahí sí, podemos dar gracias por ya no tener estas necesidades, ¿no? Exactamente. Entonces, son formas muy diferentes de decirlo. Sí. Mas es igualmente absurdo no estarle agradecido a uno que te ofrece los medios por los cuales todo dolor se cura y todo sufrimiento queda reemplazado por la risa y la felicidad. Ni siquiera los que están parcialmente cuerdos podrían negarse a dar los pasos que él indica, ni dejar de seguir el camino que él les señala a fin de escapar de una prisión que creían que no tenía salida a la libertad que ahora perciben. Ok. Precisamente, ya está hablando de nosotros. Ya no estamos completamente dementes. El curso nos dice, ni siquiera los que están parcialmente cuerdos. O sea, ya avanzamos un poquito, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí nos está diciendo que es absurdo también no estarle agradecido a uno que te ofrece los medios. Ese uno es Dios, ese uno es el Espíritu Santo, ¿sí? Esos medios curan el dolor. Pero ¿cuáles son los medios? Precisamente es reconocer que somos tal como Dios nos creó. O sea, uno, estar consciente de eso. Entonces, precisamente aquí dice, no nos podemos llegar a dar los pequeños pasos, porque son pequeños pasos que nos enseñan a escapar de esta prisión que es mental. Entonces, sí, ¿por qué doy gracias de que yo sí tengo y los demás no? Más bien, Dios nos ha liberado a todos porque Él es el que nos dio la existencia. Ya somos libres. Son mis propios pensamientos los que me hacen creer que estoy prisionero. Adelante. Tu hermano es tu enemigo. ¿Por qué lo ves como el rival de tu paz? El saqueador que te roba tu dicha y no te deja nada salvo una negra desesperación, tan amarga e impecable que acaba con toda esperanza. Lo único que puedes desear ahora es la venganza. Lo único que puedes hacer ahora es tratar de arrastrarlo a la muerte junto contigo para que sea tan impotente como tú y para que sus ambiciosas manos queden tan poco como las tuyas. Sí, y para que sus ambiciosas manos queden tan poco como las tuyas. Sí, o sea, ¿qué es lo que está pasando cuando nosotros damos gracias de que yo sí tengo y los demás no? Precisamente es porque aquí surge el pensamiento. Yo sí merezco, mi hermano no. Eso es lo que está diciendo. Entonces aquí nos está diciendo precisamente qué es lo que hacemos cuando estamos dando gracias por algo que sí acontece con nosotros, pero que los demás no. Entonces, de hecho, hasta cuando no eres el elegido, pues te puedes sentir de esta manera. Y ya me, ¿por qué no? O sea, porque también te ha pasado, ¿no? Sí. Si yo siempre estudio, si yo soy de la casa, si yo no sé qué, ¿por qué no me eligieron a mí, no? Entonces, pues o sea, has sentido las dos partes. El hecho de dar gracias porque los demás no tienen y ser el que no tienes. ¿Por qué a él sí le dieron? Sí, me ha tocado a mí. Efectivamente, y entonces sientes, dice, ¿y entonces qué es lo que pasa? A aquel que sí recibió es tu enemigo. Es tu enemigo, sí, ciertamente. Dice, ay, ¿por qué no me invitaron a mí? Hasta en las fiestas, ¿no? Ocurre, ¿no? A mí no me invitaron, qué gachos, y los ves mal, ¿no? Entonces, exactamente. Entonces, tanto si recibes como si no recibes, este pensamiento es el que está, o sea, crees que tu hermano es tu enemigo y entonces nos deja pensando, o sea, porque está hablando de las dos opciones. Recibiste, da las gracias y da las gracias que a ti no te va tan mal como a otros. Sí, a mí sí me deja pensando eso, porque yo en muchas ocasiones a veces he dicho, oye, al menos das gracias que tienes esto, al menos porque hay quienes no tienen. Y sí, yo muchas veces lo he dicho. Entonces, y ya he pasado por esta lección y boom, como si estuviera borrada. Entonces, y también he pasado por el lado en el que observo que a otros les dan y me siento así como si,
porque a él le dieron y a mí no. Y todo esto que aparece en el párrafo 3, ¿sí? Eso es lo que realmente ocurre. No lo queremos aceptar, pero ciertamente sí. O sea, quisiéramos quitarle de sus ambiciosas manos para que quede tan poco como en las mías. Entonces, sí, efectivamente, o sea, la lección está contemplando las dos polaridades. Adelante. No le das gracias a Dios porque tu hermano esté más esclavizado que tú, ni tampoco podrías en tu santo juicio enfermarte si él parece ser más libre. El amor no hace comparaciones y la gratitud solo puede ser sincera si va acompañada de amor. Le damos gracias a Dios nuestro Padre porque todas las cosas encontrarán su libertad en nosotros. Es imposible que algunas puedan liberarse mientras otras permanezcan cautivas. Pues ¿quién puede regatear en nombre del amor? Bueno, pues queda perfecto, no hay ninguna explicación, o sea, nos queda muy claro que en ambas posiciones es una visión correcta, o sea, es una percepción incorrecta, ¿no? Tanto dar gracias cuando te tienes y los demás no, o maldecir cuando deberías agradecer que, mira, sí está recibiendo, sí, efectivamente, hay manera de cambiar el pensamiento. Adelante. Da gracias por lo tanto, pero con sinceridad, y deja que tu gratitud haya cabida para todos los que se han de escapar contigo, los enfermos, los débiles, los necesitados y los temerosos, así como los que lamentan de lo que parecen ser una pérdida, los que sienten un aparente dolor y los que pasan frío o hambre y caminan por el camino del odio y la senda de la muerte. Todos ellos te acompañan. No nos comparemos con ellos, pues al hacer eso los separamos en nuestra conciencia de la unidad que compartimos con ellos y que ellos no pueden sino compartir con nosotros también. Y queda muy clarito, dice, todos los seres en este mundo, todos los humanos, tú los acompañas, ¿sí? Y ellos te acompañan. Pero dice, no hagas comparaciones, ¿sí? ¿Por qué? Porque al hacer comparaciones es como si empezaras sí, no, quién sabe, ¿no? Dice, da gracias, pero con sinceridad. ¿De qué? Pues precisamente de que a todos se les ha concedido tener el don de poder cambiar la forma de ver su propia vida. Entonces, deja que en tu gratitud haya cabida para todos los que se han de escapar contigo. O sea, precisamente esa es la función. Tú te das cuenta de cuáles son los obstáculos que hay en tu mente. Y este es uno, es decir, que si tienes trabajo, por ejemplo, o tienes una familia unida, o si estás bien, dice, da gracias. Pero no porque lo que en tu cuerpo parece suceder o en tus circunstancias en este mundo parecen estar ocurriendo, sino que des gracias porque la libertad le ha llegado a todos y es el pensamiento de expiación que está presente en la mente de cada uno. Esto es lo que debes dar gracias. ¿Por qué? Porque abarca a todos. No por las circunstancias que pareces vivir en un cuerpo, que eso es lo interesante, ¿no? Dice, no des gracias por eso, porque finalmente va a cambiar. Y entonces si das gracias porque te va bien, pues entonces al ratito esto va a cambiar y vas a maldecir. No, da gracias por aquello que no cambia. Y lo que no cambia es la bendición que Dios te dio al momento de tu creación, que eres tan santo y puro como Él. Eso es por lo que debemos estar agradecidos. Adelante. Le damos las gracias a nuestro Padre solo por una cosa, que no estamos separados de ninguna cosa viviente y por lo tanto somos uno con Él y nos regocijamos de que jamás puedan hacerse excepciones que no nos cabe nuestra plenitud o inhiban o alteren en modo alguno nuestra función de completar a aquel que es el mismo la compleción. Damos gracias por toda cosa viviente, pues de otra manera no estaríamos dando gracias por nada y estaríamos dejando de reconocer los dones que Dios nos ha dado. Dice, muy importante, damos gracias por toda cosa viviente, pues de otra manera no estaremos dando gracias por nada. O sea,
Gracias por la vida eterna, que esa no cambia. Que yo, como en la lección de ayer, podría yo tener una percepción incorrecta de las cosas, pero como todo puesto en manos de Dios, esa misma percepción también puede ser corregida. De hecho, es corregida. No es de que puede, sino que en su infinita bondad, precisamente por encargo de Dios, el Espíritu Santo corrige nuestra percepción. Entonces, damos gracias por todos nuestros hermanos porque solamente están fungiendo como un espejo de nuestras maneras equivocadas de pensar. Y decimos gracias porque se me está dando el medio para reconocer que estoy pensando mal. Doy gracias por la vida que es eterna, doy gracias por la felicidad que no ha cambiado, doy gracias por la paz. Todos estos dones están dentro de mí, pero que yo no los he visto. Doy gracias por algo que todavía no he experimentado, porque esa es la verdad. No hemos experimentado la dicha, la paz absolutas, ni el amor infinito, ni la vida eterna. No lo hemos experimentado, porque los obstáculos que tenemos en nuestra mente no nos lo permiten. Damos gracias que estos obstáculos están siendo deshechos, ¿sí? Por eso, no lo percibo todavía, pero se me ha dicho que esto es así. Y entonces doy gracias por eso que aún todavía no percibo, pero que sí es un hecho y que es lo que nos ha pedido el curso, que abramos nuestra mente para que esas cosas, y algunas de esas cosas se han ido curando, y doy gracias por eso. Pero estoy dando gracias porque también mis hermanos también se están curando. No soy el único que está llegando al cielo. Yo llego al cielo acompañado, nadie llega al cielo solo. Entonces, doy gracias precisamente por eso, porque todos llegamos juntos. Adelante. Permitamos entonces que nuestros hermanos reclinen su reclinen su fatigada cabeza sobre nuestros hombros y que descansen por un rato. Damos gracias por ellos, pues si podemos dirigirlos a la paz que nosotros mismos queremos encontrar, el camino quedará por fin libre y franco para nosotros. Una puerta ancestral vuelve a girar libremente. Una palabra hace tiempo olvidada resuena de nuevo en nuestra memoria y cobra mayor claridad al estar nosotros dispuestos a escuchar una vez más. Bueno, precisamente aquí dice, permitamos entonces que nuestros hermanos reclinen su fatigada cabeza sobre nuestros hombros. ¿Qué significa? Que los hemos aceptado, ¿sí? Les hemos otorgado el perdón. Precisamente todos los males que se perciben en este mundo es precisamente por nuestra falta de perdón. Hay siempre pensamientos en los que hay pensamientos rencorosos y precisamente la función del curso es deshacer esos pensamientos rencorosos. ¿Por qué? Porque cuando nos damos cuenta sentimos culpa y la culpa merece castigo. Entonces, bueno, pues precisamente permitamos que el pensamiento de paz se haga evidente en nuestros actos del día a día. Damos gracias por nuestros hermanos porque son tan santos como nosotros, ¿sí? Y ellos también están buscando la misma paz que nosotros estamos buscando. Entonces, bueno, pues precisamente esto, al momento que me doy cuenta, mi hermano, sin importar las actitudes que tiene hacia mí o que parece que tiene hacia mí, porque finalmente yo estoy haciendo una apreciación de lo que está ocurriendo, pero esta apreciación viene de una mente distorsionada. Entonces, precisamente porque soy consciente de eso, ¿sí? Abro mi mente y digo, doy gracias por mi hermano. Yo ahorita lo veo de una manera que parece que me está atacando, pero yo sé que es mi propia interpretación. Y así como mi mente es corregido, doy gracias a Dios, doy gracias al Espíritu Santo, doy gracias a Jesús que están conmigo para que yo corrija mi mente y me dé cuenta que mi hermano es tan santo y puro como Dios lo creó. Entonces,
precisamente una puerta ancestral vuelve a girar libremente. El conocimiento regresa a nosotros. Precisamente su palabra, la de Dios, resuena de nuevo en nuestra memoria. Esta palabra con P mayúscula me recuerda, eres tan santo y puro como tu hermano. Ambos son hijos de un mismo Padre. Acepta esta verdad y la verdad te hará libre. Adelante. Recorre pues con gratitud el camino del amor, pues olvidamos el odio cuando dejamos a un lado las comparaciones. ¿Qué podría ser entonces un obstáculo para la paz? El temor a Dios por fin es obliterado y perdonamos sin hacer comparaciones. Y así no podemos elegir pasar por alto solo ciertas cosas mientras retenemos bajo llave otras que consideramos pecados. Cuando tu perdón sea total, tu gratitud lo será también, pues te darás cuenta de que todas las cosas son acreedoras al derecho a ser amadas por ser amorosas, incluyendo tu propio ser. ¿Sí, no? Sí. Hoy aprendemos a pensar en la gratitud en vez de en la ira, la malicia y la venganza. Se nos ha dado todo. Si nos negamos a reconocer esto, ello no nos da derecho a sentirnos amargados o a percibirnos como que estamos en un lugar donde se nos persigue despiadadamente y se nos hostiga sin cesar, o donde se nos atropella sin la menor consideración por nosotros o por nuestro futuro. La gratitud se convierte en el único pensamiento con que sustituimos estas percepciones descabelladas. Dios ha cuidado de nosotros y nos llama su Hijo. ¿Puede haber algo más grande que eso? Nuestra gratitud allanará el camino que nos conduce a Él y acortará la duración de nuestro aprendizaje mucho más de lo que jamás podrías haber soñado. La gratitud, el amor van de la mano, y allí donde uno de ellos se encuentra, el otro no puede sino estar. Pues la gratitud no es sino un aspecto del amor, que es la fuente de toda la creación. Dios te da las gracias a ti, su Hijo, por ser lo que eres, su propia compleción y la fuente del amor junto con Él. Tu gratitud hacia Él es la misma que la suya hacia ti, pues el amor no puede recorrer ningún camino que no sea el de la gratitud. Y ese es el camino que recorremos los que nos encaminamos hacia Dios. Qué importante fue llevar a cabo la lección de ayer, porque precisamente la lección de ayer era un agradecimiento. Pongo el futuro en manos de Dios. Qué a gusto. ¿Por qué? Porque le entrego este instante, que estoy viviendo, junto con el que viene por anticipado. Le entrego este día a Dios y le entrego de antemano el que viene. Le entrego este mes a Dios y por anticipado le entrego el otro que viene. O sea, gracias porque todo está en tus manos y nada puede faltar. Precisamente la lección de ayer nos da paso a que, bueno, pues si todo está en manos de Dios, todo lo pongo, el futuro, todas mis circunstancias, porque obviamente cuando estoy hablando del futuro estoy hablando de todas esas marañas que en mi mente he tejido acerca de lo que puede suceder en el mañana, que son marañas nada más, y que oscurecen mi entendimiento, pues precisamente eso es lo que nos está diciendo. Al agradecer a Dios que se ha hecho cargo del futuro, pues ¿qué estoy haciendo? Estoy dejando el futuro en manos del amor. Y el amor es el camino que recorro con gratitud. ¿Por qué? Porque si todo se ha puesto en manos de Dios, entonces quiere decir que todo se ha puesto en manos del amor y que lo voy a recorrer. Lo voy a recorrer. ¿Y qué es esto? Ya todo está asegurado. Todo está en manos del amor. ¿De qué me puedo preocupar? La lección de ayer precisamente nos enseña en que vamos en paz, sin ninguna preocupación. Obviamente estamos agradeciendo. Estamos en ese estado de, hay una palabra específica para eso, de contemplación.
¿Por qué? Porque si ya no tengo que estarme fijando en nada que me puede perjudicar, en ninguna enfermedad, en ningún pesar, en ningún sufrimiento, en ningún dolor, en ninguna pérdida, pues entonces estoy en un estado de contemplación. Y el estado de contemplación precisamente es un estado de gratitud. Entonces, ¿por qué? Porque estás mirando la belleza y estás absorto en ella. Y eso es lo que nos, precisamente la lección de hoy, nos dice que date cuenta que si has puesto tu futuro en manos de Dios, estás poniendo tus circunstancias, tu vida, tu pensamiento, todo lo estás poniendo en manos del amor. ¿Por qué habrías de inquietarte de algo? Entonces, en esa libre, ¿cómo se llama? En nuestra mente completamente libre de dolor, pues estamos agradecidos porque precisamente estamos recorriendo el camino que Dios nos otorgó. Por eso dice, la lección es muy, entendemos, el amor es un camino, ¿sí? Es un camino libre de todo pesar. El amor es el camino que recorro con gratitud. Si todo está en manos de Dios y yo así lo he, cada uno de nosotros lo hemos dispuesto así con la lección de ayer, al poner el futuro en manos de Dios, pues entonces tengo que estar agradecido, nada más. Ya no pongo mi vista en que si me falta o si a alguien le falta, porque no le puede faltar a nadie. Y estoy agradecido porque no le puede faltar nada a nadie. Y esto es lo que nos lleva a la lección a que pongamos nuestra mente en esto. Si no te faltan a ti, no le puede faltar a nadie de tus hermanos. ¿Sí? Si crees que te falta es solamente una percepción errónea de tu parte. Entonces, da gracias. ¿Por qué? Porque si has puesto el futuro en manos de Dios, ¿sí? Es porque ya aprendiste la lección. Ya aprendiste que solamente existe el amor. Entonces, damos gracias por el camino que recorremos. Le damos gracias a Dios porque se ha hecho cargo de todo. Y bueno, pues con esto llegamos al final de nuestra lección y vamos a pasar a la lectura del libro de psicoterapia, capítulo 2, el proceso de la psicoterapia, y estamos en la sección 7, la relación ideal paciente-terapeuta. Y bueno, pues ayer empezaba esta sección preguntándonos quién es entonces el terapeuta y quién es el paciente. Y se nos dijo, bueno, pues es que este papel lo tenemos, es alternativo. O sea, a veces lo tienes tú, a veces lo tiene tu paciente, se intercambian, ¿sí? ¿Por qué? Porque cada paciente que acude a un terapeuta, le ofrece al terapeuta la oportunidad de sanarse a sí mismo, ¿sí? Por tanto, cada terapeuta debe aprender a sanarse a través de cada paciente que llega a él. Y así se convierte en su paciente. O sea, vamos, el terapeuta se convierte en paciente del paciente que ahora se convierte en terapeuta. Dices, ¿cómo? Pues sí, precisamente porque dos que se han unido en un mismo propósito, Jesús, Espíritu Santo, Dios, está en medio de ellos. ¿Por qué? Porque están buscando amor. Ambos están buscando amor. Y nos lo dice, porque nos lo decía ayer, que la terapia es oración. ¿Por qué? Porque la terapia lo que hace es, tú estás enumerando, vamos a decir, tus errores, y el terapeuta es como una confesión, ¿no? ¿Y qué es lo que hace el terapeuta? Perdonarlo. ¿Sí? Decirle, no, es que estás bien, porque tú en ese momento hiciste lo que tenías a tu alcance hacer dentro de tu intelecto. ¿Sí? ¿Y cuál es el objetivo de la terapia? Que todo sea perdonado. Y eso precisamente es para que tú te sientas bien. La sanación es su objetivo y su resultado.
¿Y qué es lo que dice? ¿Qué es la oración? Sino la unión de las mentes en una relación en la que Cristo puede entrar. Y Cristo entra en esa relación para perdonar. ¿Y qué perdonar? Pues las percepciones que tenemos acerca de lo que pasó en nuestra vida, ¿sí? Entonces, hay un proceso que ocurre en esta relación, ¿sí? El terapeuta que sabe precisamente que llega a este paciente porque se ha convertido en un espejo de los mismos conflictos que tiene el terapeuta. Entonces, agradece que esté la presencia de este paciente porque de corazón le perdona todos sus transgresiones, pecados, errores, equivocaciones, ¿sí? Y entonces, bueno, por eso decía ayer que podría haber diferencia entre sanar y curar, ¿no? Porque es lo mismo, ¿sí? En esta relación se ha abierto un espacio para que Cristo entre y venga a perdonar. Entonces, a través, ya puede ser a través del paciente o a través del terapeuta, que Cristo se comunica. Entonces, y solamente a través de este medio es como la enfermedad desaparece, ¿sí? Y bueno, pues en esto vamos a ahondar más, porque es muy importante entender que nosotros siempre tenemos relaciones de hermano a hermano, de maestro a alumno, de terapeuta a paciente o viceversa. Siempre estamos nosotros en auxilio. Aquí nos está poniendo la cuestión de la terapia, ¿no? Pero básicamente eso es lo que ocurre entre cada vez que alguien se acerca a ti o cada vez que tú te acercas a alguien para comentar algo algo que les molesta, pues precisamente en este momento está en invitación tácita para que el Espíritu Santo entre a sanar ambas relaciones. Adelante, Leche. Para esto solo se requiere una cosa y solo una: que el terapeuta no se confunda a sí mismo con Dios de ninguna manera. Todos los sanadores no sanados padecen esta confusión de una forma u otra, porque consideran que se han creado a sí mismos más que haber sido creados por Dios. Esta confusión rara vez o nunca se halla en la conciencia, o el sanador no sanado se convertiría instantáneamente en maestro de Dios y dedicaría su vida a la confusión de sanar verdaderamente. Antes de alcanzar este punto, pensó que estaba a cargo del proceso terapéutico y que por lo tanto era responsable de su resultado. Los errores de su paciente se convirtieron así en sus propios fracasos y la culpa se convirtió en la cubierta oscura y fuerte de lo que debería ser la santidad de Cristo. La culpa es inevitable en aquellos que usan un juicio al tomar sus decisiones. La culpa es imposible en aquellos a través de los cuales habla el Espíritu Santo. Bueno, aquí a lo mejor te podría parecer como excesivo. Dice que solo se requiere una cosa, que el terapeuta no se confunda a sí mismo con Dios de ninguna manera. Pero voy a decir, no, es que es excesivo. No, es que sí es cierto. O sea, cuando tú dices que haz esto y todo esto se va a curar, y resulta que no funcionó. Entonces, precisamente, el terapeuta de Dios se ha dado cuenta que no procede de él la curación, porque no se creó a sí mismo. Y en cambio, los terapeutas de este mundo precisamente están en ese estado de que están a cargo del proceso terapéutico y que son responsables de los resultados. No es cierto. O sea, ninguna mente distorsionada puede curar a otra mente distorsionada, ¿sí? Un demente no puede curar a otro demente. Entonces, por eso aquí está haciendo la aclaración. El que cura realmente es el Espíritu Santo. Si tú no eres consciente de este hecho, pues es que eres un sanador no sanado. ¿Por qué? Porque
Obviamente, si no conoces este hecho, pues entonces tú no has sanado. Entonces no puedes dar una sanación que no tienes. En cambio, si dices, a través de mí habla el Espíritu Santo, y voy a permitir, y no voy a obstruir en nada lo que yo escuche, y estás en esa intención santa, de que sabes que los conflictos que tiene tu paciente son los mismos tuyos, entonces humildemente aceptas la presencia del Espíritu Santo porque quieres ser sanado de esos mismos conflictos. Y tú podrías decir, no, es que este paciente, este amigo, este alumno tiene unos problemas que yo no tendría. Pues no, fíjate que te equivocas. Tú tienes esos problemas. Por eso este alumno recurre a ti, este amigo recurre a ti, este paciente recurre a ti, porque tú tienes los mismos problemas. Y cuando tú eres arrogante y dices, no, yo estoy libre, no es cierto. Quizás vayas 1 o 2 pasos adelante del paciente, pero eso no quiere decir que tú ya estás libre de todos los conflictos. Y se te da la oportunidad, cuando viene este paciente, este alumno, este amigo, te da la oportunidad de que quedes sanado. Y entonces precisamente, ¿sí? ¿Por qué? Porque te das cuenta que la santidad de él, reconocer su santidad, es reconocer la tuya propia. ¿Sí? Entonces, por eso dice aquí que la culpa es imposible en aquellos a través de los cuales habla el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo siempre te va a decir, sigues siendo, ambos siguen siendo tal como yo los creo. Y eso es lo que tú le dices a tu paciente, pero lo dices de corazón. ¿Por qué? Porque lo has escuchado. Y entonces lo que haces es bendecir a tu hermano, ¿sí? Y decirle que no se preocupe, porque nada de eso ha ocurrido en realidad y que él sigue siendo tan bueno y santo como Dios lo creó. Lo dices en otras palabras, le perdonas a él, a lo mejor escucha que tú le dices que no está equivocado, que hay otra manera de ver la vida y que deje de verse como víctima. Y entonces, pues precisamente, y que puede ver las otras cosas y dejar de sentirse ofendido porque realmente, o ofendido, atacado, menospreciado, lo que sea, porque ha sido solamente una opinión muy personal de él acerca de sí mismo, que es la misma opinión muy personal acerca de ti mismo. Y entonces ahí dices, ah, mira, es igualito a mí. Y entonces lo que haces es perdonar. Adelante, Leti. La desaparición de la culpa es el verdadero objetivo de la terapia y el evidente objetivo del perdón. En esto su unidad se puede ver claramente, pero ¿cómo podría experimentar el final de la culpa quien se siente responsable de su hermano a ejercer el papel de guía suyo? Tal función presupone un conocimiento que nadie aquí puede tener, una certeza del pasado, presente o futuro y de todos los efectos que en ellos pueden ocurrir. Solo desde este omnisciente punto de vista podría ser posible tal papel. Sin embargo, ninguna percepción es omnisciente y hay que estar loco para pensar que la diminuta conciencia individual, enfrentada al universo entero, es capaz de asumir la posesión de tal sabiduría, excepto en la locura. Que muchos terapeutas están locos es obvio. Ningún sanador no sanado puede estar completamente cuerdo. Bueno, pues entonces aquí está hablando precisamente. Tú no puedes erigirte o tú ponerte como guía de tu hermano. ¿Por qué? Porque un guía necesitaría tener, como dice aquí, una visión omnisciente del pasado, del presente, del futuro, saber exactamente que si haces esto va a ocurrir aquello, o sea, conocer todas las fuentes de causa y efecto. Pero como dice aquí, o sea, ninguna percepción es omnisciente. O sea, por muchos grados de inteligencia, a lo mejor en este mundo se te cataloga como genio, pero el genio está dentro del campo de la percepción, ¿sí?
Y ya nos ha dicho, la percepción no es conocimiento. Por eso dice, ninguna percepción es omnisciente. Omni quiere decir absoluta, completamente y omnisciente de ciencia, o sea, de conocimiento. O sea, omni, absoluto. Ciencia, omnisciente, quiere decir omnisciencia, conocimiento absoluto. Ninguna percepción tiene el conocimiento absoluto. Percepción, vamos a cambiar. Ningún intelecto tiene conocimiento absoluto. ¿Sí? Nuestra mente en este mundo no tiene acceso a la omnisciencia. ¿Sí? Por eso dice, hay que estar loco para pensar que la diminuta conciencia individual, tu yo, tu intelecto, ¿sí? Puede conocer el pasado, el presente, el futuro, todos los efectos que en ellos pueden ocurrir. Ahí nos está diciendo, tal función de ser un guía presupone un conocimiento que aquí nadie puede tener. Y hay que serlo, ¿sí? Nadie lo puede tener. Entonces, no podemos nosotros decidir que somos los guías. Una cosa es que hable el Espíritu a través de tu voz y otra cosa que tú seas esa voz. Por eso, aquí está diciendo que desde que un terapeuta cuando se confunde con Dios es porque cree que tiene el conocimiento y que las puede todas. Y no es cierto, es que no es cierto. Nadie en este mundo las puede todas. ¿Por qué? Porque eso presupone que tienes omnisciencia. Tu mente es omnisciente. Y aquí dice, no es cierto. Ningún intelecto en este mundo tiene esta capacidad. ¿Sí? Entonces, nadie es capaz de asumir la posesión de tal sabiduría, a menos de que estés demente y creas que la tienes. Y entonces, bueno, pues aquí nos pone a pensar, bueno, ¿y los hermanos que me envían? ¿Cómo puedo ser yo su guía? Pues precisamente no es de que tú seas su guía. Sirves como guía, pero no eres su guía. ¿Por qué? Porque estás oyendo una voz que te guía y lo único que va a guiar a tus hermanos es dejar que esa voz hable libremente a través de ti sin poner ningún obstáculo o una creencia fundada. No es tanto que se piense que aquel que se acerca a mí, yo voy a ser su guía, porque finalmente lo que se está buscando es que sanemos los dos. Cada vez que se acerca un hermano a mí a hacer una consulta, una petición, lo que sea, es una oportunidad para mí para poder cambiar mis propios pensamientos, porque mi hermano es mi reflejo. Eso lo vimos en esta semana, ¿no? ¿Qué pasó? Todas las personas que se acercan o en los que ves algo, pues es un reflejo tuyo. Y de hecho, pues esta parte del terapeuta y el paciente o cliente, como le quieran llamar, aquí está diciendo, muchas veces va a ir alternándose. Una vez uno es el terapeuta, el otro es el paciente y se vuelven a cambiar los papeles porque el objetivo es que esas dos personas puedan sanar y liberarse. Ese es el objetivo. Entonces, cualquier persona que se acerca a ti por una consulta, no es que tú tienes que ser el guía, es que ambos juntos vamos a cambiar nuestras percepciones y finalmente poder ser liberados. Eso es el objetivo, ¿no? Exactamente. Sin pensar en que, pues yo soy el guía ahora porque se acercó a mí, pues no. Es una oportunidad de cambiar mis propias percepciones. Bien, continuamos. No obstante, es tan insensato no aceptar una función que Dios te ha dado como lo es inventar una que no proviene de Él. El terapeuta avanzado en ningún caso puede dudar del poder que hay en él, tampoco duda nunca de su fuente. Comprende que todo poder en la tierra y en el cielo le pertenece por ser quien es. Y él es así
por ser quien es su creador, cuyo amor está en él y quien no puede fallar. Piensa en lo que esto significa. El terapeuta avanzado tiene los dones de Dios mismo para dar. Sus pacientes son los santos de Dios que solicitan su santidad para hacerla suya. Y en la medida en la que Él se las brinda, ambos contemplan la radiante faz de Cristo contemplándolo. Bueno, me llama la atención, ¿no? Que dice aquí que el terapeuta avanzado. Pero es lo mismo que pasa con el maestro avanzado. Es lo mismo, exactamente, ¿sí? O sea, el maestro avanzado sabe que no puede dudar de la voz que habla por Dios. Sabe que la voz se encuentra en él, ¿sí? No duda de su fuente. Dice, no duda, ok, la voz que oigo es la voz de Dios. Ok, es el Espíritu Santo. Es la voz que habla por Dios. No puedo dudar de la certeza de la que habla esa voz. Entonces, dice, comprende que todo poder en la tierra y en el cielo le pertenece. O sea, el terapeuta, el maestro avanzado, ¿sí? Sabe que le pertenece el poder. Pero, ¿qué es este poder? Es el poder del amor. Y a través de ese poder, del maestro avanzado, ¿sí? Dice, no el maestro perfecto. Dice maestro avanzado. Es alguien que no ha alcanzado todavía la perfección, porque si no ya no estaría aquí. Pero ha avanzado en el curso y sabe que siempre está en contacto con el Santo Hijo de Dios. Y que ese Santo Hijo de Dios solamente le recuerda la santidad que les pertenece a ambos. Por eso, sabe que en toda presencia está, pues está ante el Hijo de Dios, también está ante Dios, ¿sí? Entonces, sabe quién es su creador. Ya a estas alturas decimos, pues sí, nos falta camino que recorrer, ¿no? Porque todavía seguimos viendo errores, todavía seguimos viendo conflictos, seguimos teniendo conflictos con nuestros hermanos, entonces decimos, bueno, sí, realmente me falta bastante. No me puedo decir que soy maestro avanzado, ni siquiera un alumno avanzado. Soy un alumno que está en el proceso, que está empezando el camino para entender esto, precisamente. Entonces, no quiero ser tan insensato, o sea, es lo que nos está diciendo aquí, que de no aceptar una función que Dios me dio. Y yo decir, no, yo puedo curar, yo puedo ayudar a mis hermanos, porque yo puedo. Porque estudié psicología, porque estudié psiquiatría, porque estudié el curso de milagros. Porque estudié el curso de milagros, sí, exactamente. Sino decir, bueno, es que tengo que aceptar la expiación para mí mismo. Y en el momento en que yo pueda ver de las maneras que en todo está Dios, ¿sí? Que todo es un disfraz, cuando ya entonces, precisamente, se me está pidiendo que en el estado en que me encuentre de avance, comunique lo poco o lo mucho que ella haya recibido, lo comunique, porque es la manera en que lo voy a comprender. ¿Sí? No se me pide que llegue a ser un maestro avanzado para empezar mi función. Se me pide que comunique lo poco o lo mucho que he ido aprendiendo, lo comunique y lo aplique para que yo pueda crecer como maestro. Entonces, la función ya se me ha dado. Desde el momento en que pisé la tierra, en ese momento se me dio esa función. Ahora, nosotros la hemos menospreciado. Ahora nos damos cuenta y entonces, pues el curso nunca nos ha pedido que alcancen, que seamos maestros avanzados para llevar a cabo nuestra función. No, nos ha dicho desde antes. Jesús nos dice, sí, o sea, puedes llegar a ser un maestro de mi mismo calibre, ¿sí? Y vas a pasar por un proceso de purificación. Y el mismo proceso de purificación me ayuda a crecer. Ese proceso de purificación es cuando yo perdono a mi hermano, porque son los mismos conflictos que él tiene, son los mismos que tengo yo. La purificación es cuando yo lo bendigo y perdono sus faltas, pero no sus faltas, sino veo en él al Hijo de Dios.
trato de reconocer. Y en ese intento, aunque sea mínimo, aunque le falte la sinceridad al 100%, en ese mínimo espacio que se abre en mi mente, viene el Espíritu Santo con toda su certeza a que yo dé el paso. Y bueno, pues precisamente aquí dice, sus pacientes, nosotros, sus pacientes son los santos de Dios. Él es el terapeuta y nosotros solamente escuchamos y fungimos como terapeuta al comunicar lo poco o lo mucho que escuchamos, ¿sí? Porque ¿qué es lo que hacen los santos de Dios? Solicitar santidad. Eso es. ¿Y para qué la solicitan? Para que yo también la haga mía a través de este proceso que ya lo conocemos como relación santa. Y eso es lo que está ocurriendo. O sea, la terapia no es más que un reconocimiento de hacer una relación santa. Y bueno, pues con esto llegamos al final del programa. Mañana vamos a continuar con todo eso que estamos comentando de lo que es el reconocimiento de la falta de perdón y otorgar precisamente toda falta de perdón necesita un perdón. Y toda falta de perdón no es más que lo que se manifiesta en forma de conflictos, enfermedades y carencias. Eso es lo que da lugar a todos los pesares de este mundo, una falta de perdón. Gracias a Dios reconocemos que solamente tenemos que cambiar nuestra forma de pensar y que tenemos al Espíritu Santo en nuestra mente precisamente para ese cambio. No es algo que sea externo, es algo que está adentro de nosotros. Por eso, nada externo te puede dañar, nada externo te puede curar. Solamente lo interno te puede llevar a la expiación, porque está curando tus pensamientos que te producen malestar. Eso es todo. Se dice tan sencillo, llevarlo a práctica, ¿verdad? Porque todos los días tenemos pensamientos conflictivos. Bien, pues yo creo que despedimos la transmisión. Digo, si es que no tiene nada que comentar, si alguien quiere comentar, puede conectar su micrófono. Adelante. Pues gracias por su presencia y mañana estamos nuevamente para seguir juntos este camino. Dios en tu mente, Dios en mi mente, Dios en toda mente, eternamente. Hasta mañana.